Bueno, yo primero quiero agradecer a los organizadores, tanto de la compañía Roche como del Príncipe Felipe, por su hospitalidad y el magnífico reunión que estamos teniendo, ¿no? con una estructura que está facilitando mucho la comunicación y el abordaje compartido de algunas dudas, debates o problemas, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego voy a contar mi experiencia, pero en corto. Quiero decir, yo primero, y volviendo un poco sobre lo que llevamos diciendo todo el día, que básicamente se engloba en 4 o 5 ejes. La primera de todas, que yo creo que afecta no solo a Rara, sino en general, es que estamos hablando de tecnologías, cuando en realidad deberíamos estar hablando de conocimiento. Yo veo muy difícil que las tecnologías sean capaces de superar o sustituir a la necesidad que tenemos de abordar los problemas en medicina desde conocer su historia natural, sus estructuras, los análisis que hay que hacer, lo que cuenta y lo que no cuenta, y cómo gestionar las incertidumbres. Y desde luego, si nuestro plan es generar más incertidumbres a la hora de hacer el diagnóstico, hablo desde la posición de la práctica clínica, tenemos un problema estupendo. No estamos solucionando ningún problema. Es decir, yo creo más en soluciones para los problemas que un problema para cada solución, que es un poco lo que a veces tengo la sensación de que estamos hablando. Eso es lo primero. Y en ese sentido creo que los criterios para cualquier análisis, sea genético o de cualquier otra naturaleza, están claros, están definidos y se hacen y se usan desde hace, yo qué sé, más de 50 años. Son 3: validez clínica, utilidad clínica y validez analítica. Eso es la clave de que cuando estemos usando información generada desde estos análisis la podamos aplicar en el ámbito clínico, y aplica también a esta tecnología. Ya hablaremos a lo largo de este tiempo de si disponemos de esos 3 parámetros en NGS, que yo creo que si no los tenemos podríamos tenerlos en un tiempo relativamente corto y por tanto realmente empezar a hablar de aplicaciones en la práctica clínica. Luego nosotros, nuestro grupo en general no es solo una estructura clínica. Hoy hemos hablado de muchas cosas, de la información de la gestión de la información de la salud. El Health Information Management es una parte crítica en toda esta cuestión de la NGS. La otra cuestión es la calidad de las muestras. Luego, qué tecnología vas a aplicar, ya sea paneles o cualquier otra. Luego, lo que acaba de comentar Ángel con mucho acierto, es que somos algo esencial en toda esta estructura, es trabajar en equipo. Y los equipos son los que hacen la secuenciación, los bioinformáticos, los clínicos, probablemente más genetistas que cualquier otro, al menos en este área. Y luego un bucle del que ha hablado también Shimo de Pazo esta mañana, que es el bucle que se gestiona desde el Discovery, el diagnóstico Discovery, que es un poco lo que también está en el asunto, ¿no? Ahí es donde yo creo que nos vamos a ir situando poco a poco. Personalmente coincido con el resto de las personas aquí en que es otra estructura. Por poner un ejemplo súper corto, 8 familias con retinosis pigmentaria o distrofia hereditaria de retina, con gen desconocido pasado por diversos sistemas de diagnóstico, todos conocidos por Sanger, Arrays, de todo tipo, sin diagnóstico conocido. 7 de 8 tienen hoy o reasignación del fenotipo con causa o genes por descubrir. Quiero decir que realmente NGS nos da oportunidades, ya sea en paneles o con otra aproximación, de hacer una cosa que está escrita hace mucho tiempo. Realmente las bases de la enfermedad difuminan los límites del fenotipo, y por otra parte, como acaba de plantear Ángel o acabo de decir yo, nos ayudan a un diagnóstico clínico definitivo esencial para abordar aspectos del consejo, las decisiones reproductivas o la historia natural de la enfermedad. Muy bien, pues de alguna manera, por resumir lo que habéis estado comentando, yo lo resumiría como el hecho de utilizar tecnología, obviamente, de la mejor manera que se pueda indicar en un momento concreto clínico, y se han puesto varios ejemplos, y el valor que tiene estudiar exomas por la información que pueda generar, no buscada necesariamente frente a paneles donde están los genes, que sí que sabemos que en alguno de ellos puede estar la mutación o la causa en cuestión de una familia, de un paciente en concreto, porque son genes ya claramente asociados a ese fenotipo y a esa enfermedad. Pero en el marco también, entiendo yo, de un continuo en que el conocimiento tiene que ser el punto de mínimo común denominador, que es un conocimiento que va desde aquello desconocido y saber de, pero ante una situación clínica de un paciente que tiene un fenotipo, una enfermedad y no se sabe cuál es la causa, y aquello que queremos hacer conocido con el diagnóstico clínico, y ese continuo que lleva desde la investigación a la práctica clínica y las preguntas que salen de la práctica clínica a la investigación, pues tal vez planear o planificar la práctica de la aplicación de las nuevas tecnologías de secuenciación en ese marco. Y eso sí, y esa es mi opinión personal,
deslindar claramente en qué momento estamos del proceso para saber en qué momento está o en qué lugar está cada médico, cada clínico que solicita una prueba y cada paciente que a través de su médico se le solicita una prueba determinada, y eso es lo que a lo mejor valdría la pena también tener en cuenta. La segunda pregunta, que también va para los tres y dar un poco la respuesta como queráis, es un poco en relación con esto también, ¿qué aproximación seguir? Ya hemos comentado paneles de genes asociados al fenotipo clínico versus secuenciación de exomas, genomas tal vez en menos tiempo del previsto, y extracción de la información requerida solicitada por el médico. Y después la parte que no habéis comentado, que sería un poco la más específica ahora de la pregunta, ¿qué hacemos con la información global detectada sobre la variación genética del individuo y que se ha generado por exomas o genomas por Next Gen Exome Sequencing? Y finalmente, y en este momento también se ha ido comentando cuál sería el lugar de la secuenciación masiva, pero no del exoma, que es lo que más se contrasta con los paneles, sino del genoma entero, ¿no? Como queráis. Bueno, volvemos sobre un tema que hemos tratado previamente, pero yo creo que, de nuevo, volviendo quizá incluso a lo primero, hemos hablado de la necesidad de inversión en profesionales y en tecnología para el desarrollo tecnológico, la necesidad de inversión en profesionales que hagan los análisis de datos y que mejoren el análisis de datos, la necesidad de inversión en tecnología de almacenamiento y la capacidad de almacenamiento de todos los datos, que es quizá uno de los cuellos de botella, pero de nuevo ahora que estamos en parte en las aplicaciones, lo que también se ha tratado varias veces y ahora se ha enfatizado, lo que es absolutamente imprescindible es la formación y la inversión en la formación de los profesionales, no todos estos que también, sino los que realmente tienen que ser los responsables de establecer cuáles son las indicaciones y la interpretación final, así como la transmisión de esta información a los pacientes y a las familias. O sea, en genetistas clínicos, en servicios de genética y en asesores genéticos vinculados a los mismos servicios de genética. La decisión de qué herramienta utilizar, en este caso va a depender fundamentalmente del coste-beneficio, como ha mencionado Ángel, en relación a la experiencia acumulada en un corto plazo de tiempo. La realidad es que esto es muy cambiante y que la tendencia cada vez más va a ser a utilizar tecnología con más capacidad, restringir si acaso el análisis y la lectura, pero generar más información. ¿Tienen sentido ahora los paneles de genes? Probablemente la indicación más importante sería aquellas enfermedades que claramente tienen un diagnóstico clínico evidente y que están la totalidad de los genes cubiertos por el sistema de captura. O sea, que tú estás realmente haciendo un análisis dirigido que te va a dar respuesta a la pregunta que estás haciendo. ¿Es este diagnóstico sí o no? En el caso en el que no cubran todas las posibilidades, que es en la mayor parte de las enfermedades, no se conocen todos los genes de Charcot-Marie-Tooth, no se conocen todos los genes de paraparesia espástica, en el caso este casi ya tiene más utilidad una aproximación que tenga más cobertura, porque te permite, si no has detectado esto, dar un paso adicional e intentar buscar otros genes relacionados, asumiendo que esa parte ya no es inmediatamente diagnóstica, sino investigación con un futuro rendimiento. O sea que, en ese sentido, el uso de la tecnología va a depender de la utilidad clínica, asumiendo también validez analítica y validez clínica, que eso ya se le supone, y de una valoración del coste-beneficio por parte del laboratorio que lo tiene que pedir y de la institución o sociedad o agencia que lo tiene que financiar. Y yo creo que, de nuevo, aquí en este paso lo más importante es la disponibilidad de personal que a nivel interactivo con todos los distintos puntos que tienen que ver con el paciente. Hablamos de clínico, pero yo estoy hablando precisamente de clínicos que son los genetistas clínicos, y no genetistas clínicos solo en el laboratorio, sino los genetistas clínicos y los asesores, que son los que también interaccionan con el paciente y con el otro clínico que a lo mejor sigue al paciente para hacer el tratamiento. Ellos son los que quizá tengan que tomar la decisión de cuál es la tecnología mejor a utilizar. Bueno, yo dos cosas. Bueno, respecto a paneles y exomas, vuelvo a repetir lo mismo, me encantaría hacer exomas, pero me tendría que dar 202 euros más alguien. No, lo sé, pero lo sé, esto es verdad.
Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de la enfermedad que tengo, nosotros hacemos muchos más paneles que exomas, porque meto todo el cáncer hereditario en paneles, meto, ya no solo digo todo lo que es relacionado casi con el corazón, todas las granulopatías y toda la miocardiopatía hipertrófica la meto en el mismo panel porque me sobran 500K. Entonces meto mucho en paneles y es más barato. Ando más pillado que otra gente. Es lo que hay. Y me encantaría hacer exomas. ¿Y por qué me encantaría hacer exomas? No solo por eso, no solo por lo que dices por el diagnóstico, sino porque hay muchos que me caerían bien, porque sería una suerte, pues igual tengo que hacer un exoma, pero es más coste eficaz como lo tengo. Pero me gustaría sobre todo porque viene conectado con el otro problema, que me encantaría que hubiera una colección de bases de datos de exomas para que hubiera toda la variabilidad allí guardada. Es el tema este. Para ver las mutaciones, para ver las variaciones de significado incierto, tenemos varios modelos. Muchas veces no puedes hacer segregación con la enfermedad ni tan siquiera. Miras la frecuencia y son rarísimas, nunca las has visto, pero mucha mutación, variación normal que no has visto. Lo metes en Polyfem o en cualquier modelo y te da lo que te da, un novenismo que igual no es. Hay mucha investigación en modelado funcional, que eso es muy importante, pero es todavía para algunas cosas, solo para canales iónicos. Puedes hacer también ensayos funcionales, pero nunca lo suficientemente rápidos, y solo para algunas cosas. Por ejemplo, para granulopatías puedes hacer patch clamp en un mes, que a veces lo hacemos. Pero veo que el gran futuro es hacer bases de datos generales, tanto específicos de enfermedad, como se está haciendo aquí para Charcot-Marie-Tooth, y como nacionales de país por nodos y todo el mundo integrado en una misma iniciativa, como pretende el Human Variome Project, y como ahora con una iniciativa del Carlos III, pues algunos hospitales y centros de genética con muchos casos de España estamos haciendo como una especie de proyecto piloto. Esto es donde veo el futuro para poder ser más eficaz en este tipo de cosas. Sé que hay problemas éticos, pero es siempre un equilibrio entre protección de privacidad y el beneficio de compartir el conocimiento. A mí no me importa que se desequilibre a favor de compartir el conocimiento, porque creo que debemos estar, y lo que ha pasado en este artículo de Science es un paradigma. A mí no me gustó nada del artículo, yo metía en la cárcel al que escribió el artículo, le ponía una responsabilidad civil al editor, os lo digo de verdad, pero me parece que hay que perseguir el mal uso de las cosas, pero no exagerar y dedicar recursos infinitos a cosas que total van a ser hackeadas el que quiera. Eso sí, al que lo hace mal, que lo meta en la cárcel 100 años. Y entonces me parece que en ese equilibrio la protección del conocimiento, y a lo mejor soy muy extremista, prevalece en términos de beneficios sobre protecciones excesivas. Y es una postura ética, pero que cada uno puede tener la suya, pero esa es mi opinión. Guillermo, le eché ahí mucha caña. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en muchas de esas cosas y se ha debatido bastante en la sesión anterior. Yo, volviendo al tema de los paneles versus secuenciación de exoma completo, creo que tengo la fortuna de estar en los dos sitios. Nuestro centro trabaja en paneles y desarrolla paneles, que quizá lo de los paneles ahora hablaremos de eso, como porque el diseño es relevante, o por qué centrarlo en paneles de fenotipos. Y luego también pues estoy en el MGP, en el Medical Genome Project, donde está Javier, y ahí tenemos la capacidad de hacer exomas completos, con lo cual nosotros tenemos el bucle de diagnóstico Discovery bastante estructurado y nos da bastante ventaja, y además tenemos bioinformática desde el minuto cero, que también para nosotros era una decisión muy importante, y además tenemos los datos de la historia clínica digital metidos en la estructura de conocimiento, que también nos parecía del minuto cero muy importante. En fin, toda una serie de cuestiones de las que he hablado antes un poco por encima. Pero los paneles ahora mismo, quiero decir, esto es un continuum, lo ha dicho Paco antes, es decir, ahora mismo hay soluciones que cada uno puede tener, ¿no? Como dice Ángel también, no todo el mundo tiene un centro de megasecuenciación detrás para hacer exomas y en el tiempo razonable que eso requiere y tiene que centrar. Pero es que además yo creo que los paneles permiten sortear un par de cuestiones. Uno es el consentimiento informado y el hallazgo de la información adicional no controlada, porque los paneles van dirigidos a diagnóstico de un número de genes concretos por una enfermedad concreta, con lo cual ese asunto de alguna manera no está en el tema y no es un asunto menor. Los paneles son expandibles, nosotros hacemos captura y eso nos permite diseñar perfectamente lo que queremos buscar y aumentar el número de genes en la medida que la tecnología, que yo espero que vaya mejorando en los próximos meses, también permita mejorar ahí, es decir, 400, 500 genes es un número más que suficiente. Pero además permite mezclar fenotipos. La pregunta va diciendo asociados a fenotipo, no necesariamente. Tú puedes meter un montón de genes distintos relacionados con distintas patologías y resolver un problema. Es un problema de tiempo y coste.
y realmente soluciona tiempo y soluciona coste. Y, hombre, hay cosas que luego nosotros llevamos fuera, como ha planteado Ángel, porque paneles no resuelve todos los problemas. Pero estoy hablando del clinical setting. El clinical setting, o sea, la estructura clínica tiene unas necesidades muy concretas. O sea, el tema de que tú hagas investigación o no, en caso de que no encuentres la mutación, no se plantea hoy con el método Sanger, que te cuesta 3 años encontrar un gen. Nadie se plantea si no encuentras qué hace, pues hablas con alguien a ver si haces un proyecto de investigación. Yo creo que esa no es la cuestión. La cuestión que estaría en el centro del debate para mí, en mi opinión, es que realmente validarlo con una tecnología que sustituya al menos bastante al tema de la secuenciación convencional y utilizarlo en el sentido que tiene. ¿Qué es mejor tener exomas? Pues puede que sí, pero tampoco estoy tan seguro en ese sentido, porque estamos hablando de perder casos. Depende de cómo lo tenga estructurado. Los casos se recuperan en la medida en que el diagnóstico para todos los genes conocidos de esa enfermedad no lo tienes, y a partir de ahí te mueves. Esa es mi opinión. ¿Querías hacer un comentario? Voy a comentar una cosa solo. Y después Carmen. No, simplemente por poner también nuestra experiencia. Bueno, sabéis que hay una empresa de diagnóstico genético, Cuyanomics, que es una spin-off de mi laboratorio, que está todavía en el laboratorio y que hace diagnóstico genético basado en estas tecnologías. Bueno, pues a través de la empresa damos servicio a centros asistenciales y llevamos aproximadamente, no son muchos, pero unos 30 y tantos o 40 pacientes, todos con estos criterios de selección, que son enfermedades monogénicas, pero con múltiples genes. Tenemos microcefalia recesiva, síndrome de Bardet-Biedl, sorderas. Bueno, la tasa de diagnóstico es aproximadamente del 75%. Es un orden de magnitud casi la que hay en la secuenciación básica, pero hemos encontrado ya 2 de estos que no son ninguno de los genes, que eran genes candidatos, y son genes, de hecho, que han salido como candidatos inmediatamente después. No los hemos llegado a descubrir nosotros, pero han salido sin que estuvieran previamente en ninguno de los paneles. Y esto es una realidad ahora en genética, o sea que esto es una cuestión puramente tecnológica y lo otro es absolutamente válido, pero no hemos llegado a hacer investigación siquiera. O sea, la investigación ha sido simplemente la conveniencia inmediatamente después, incluso en algún caso de reanalizar. Uno ha sido también un síndrome de Walker-Warburg, que lo habíamos analizado hace casi un año, y al salir 2 nuevos genes reanalizamos el exoma que teníamos y podíamos ya directamente con los mismos datos encontrar que la mutación era en el nuevo gen que se había encontrado. Este es el único argumento por el que probablemente sí que sea útil, y desde el punto de vista tecnológico, y no es necesariamente que estés haciendo investigación en el tema. Útil es utilísimo. El utilísimo nosotros hacemos siempre que nos lo vemos económicamente conveniente, y cuando, ya os digo, cuando es muy grande, es muy numeroso el número de genes y no nos caben en un panel, o cuando es clínicamente muy difuso y nos compensa. Pero bueno, yo lo que digo es que no me extrañaría nada y lo he oído, que hay estudios económicos que en muy poquito tiempo el coste de un exoma va a ser equivalente al coste de un panel. Va todo tecnológicamente tan deprisa que a lo mejor esto de que hacemos en cada sitio, dependiendo de nuestras necesidades, cambia rápidamente. Carmen Ayuso, ¿querías hacer? Por favor, ahí. Que tienes buena voz. Te traen el micrófono, Carmen, te lo trae. Yo quería comentar que en nuestra experiencia, en la de nuestro grupo personal, en Next Generation Sequencing con paneles o en exoma, con algunas enfermedades yo creo que sería preferible el exoma si tuviéramos suficiente dinero, porque a nosotros también nos ha pasado lo que dice Guillermo, de aproximadamente 20 y tantos exomas de los que tenemos resultados, en un 75% se han encontrado mutaciones en genes conocidos relacionados con el ojo, pero no con la retinosis pigmentaria. No los habríamos visto nunca, porque el diagnóstico era erróneo, el diagnóstico clínico no era correcto. Entonces yo daría un consejo general. Para las enfermedades raras, para aquellos grupos de enfermedades en las cuales los clínicos todavía no sean suficientemente expertos para hacer un diagnóstico muy preciso, seguramente tendremos que ir a exoma más que a Next Generation. Para otras patologías muy caracterizadas, muy bien caracterizadas clínicamente, como el Charcot, tal vez sea una buena herramienta el Next Generation. Pero mi opinión es que en algunas difíciles de diagnosticar clínicamente, por la mayoría es preferible exoma,
que hemos visto lo mismo que Guillermo. O sea, cosas que no habríamos visto jamás con los genes conocidos. Bueno, pues la última cuestión es que hablamos de paneles o lo otro, pero en realidad el análisis de la información, que hoy se ha hablado, ¿no? Pasar los IVF a información convencional y tener un papel donde te dé un diagnóstico es una de las claves de esta aplicación, que nosotros tenemos la suerte de poder estar trabajando, que es uno de los elementos centrales, no solo el análisis, cómo lo abordas, sino también cómo abordas y gestiona la información, que es bastante independiente de la tecnología. sí. ¿Cómo? Lo que es la tecnología en sí son unos 500 euros. O sea, el análisis y el resto puede subir más, pero y está a la baja. Sí, 200 euros más. Si te dan un panel, si alguien fuera inteligente y te diese esos 200 euros más, sería un gran beneficio para la ciencia en el país y para los pacientes. Esto no tengo duda ninguna. No, pero es cierto. Es una diferencia progresivamente menor. Y por eso va a ser cada vez más abundante y más normal hacer exomas. Esto es lógico. Yo también lo veo esto claro. Y nada, está muy clarito. Y genomas en breve. De todas maneras, yo quisiera un poco, para pasar al menos a la tercera pregunta, hacer un pequeño resumen y un comentario. Yo creo que un poco de alguna manera para hacer confluencia de lo que es la capacidad de conocimiento que se genera al hacer un análisis genómico del tipo que sea con paneles o con exomas, con la tecnología disponible de NGS, y la generación de información. Al fin y al cabo lo que uno hace es generar información. Un diagnóstico es un conocimiento a través de algo para generar información que sea útil y utilizable por parte, en este caso, del clínico para el paciente y para el paciente mismo. Bueno, pues de alguna manera la idea es dónde ponemos la demanda de la información, y ese sería el punto. Si en un momento determinado consideramos que vale la pena generar información a raíz de hacer un exoma, que es de lo que estamos hablando, hemos estado hablando hasta este momento aquí, de la muestra de ese individuo, de ese paciente, y entonces guardamos la información, con todo lo que supone eso, ética y desde el punto de vista legal, la ley de protección de datos, etcétera, para utilizar a demanda posteriormente, cuando se pida nueva pregunta que se haga sobre esa persona y que pudiera dar información el exoma ya analizado, o a lo mejor otro exoma nuevo que se pueda hacer para que cubra aún más toda la secuencia genómica. O bien la demanda, dejarla, ponerla no al final, sino al principio. ¿Qué se demanda en este momento? Y con ello actuar. Y si lo que se demanda es un diagnóstico concreto, que hay unos cuantos genes, pues aplicar solo los paneles y jugar con eso. Aunque vayamos a exomas, pero de momento las circunstancias económicas son las que son y las indicaciones clínicas y genéticas pues también son las que son. Y después ya lo dejo en el aire, tú lo estabas nombrando ahora hace un momento, pero como no hemos entrado a fondo, pues lo dejamos el genoma. Probablemente no esté muy lejos el genoma versus exoma, pero bueno, ya no lo volveremos a plantear en su momento si queréis. Pasamos a la siguiente pregunta. Secuenciación masiva in situ en los hospitales o centros de secuenciación y análisis de secuencias, un sitio u otro, para hacer paneles, que está más en hospitales obviamente, exomas, genomas, pero en estrecha relación los centros de secuenciación y análisis con los servicios y unidades de esos hospitales, de genética de esos hospitales. ¿Qué os parece? Yo creo que también se ha estado contestando, ¿qué es más operativo en relación coste-beneficio? O tal vez, entre los pros y contras de cada modelo, ir a un modelo mixto y cómo gestionar un modelo mixto. Vamos en secuencia. Bueno, yo tengo un modelo mixto, pero creo que es una cuestión de tiempo. A mí esto me recuerda a los móviles. Recuerdo una reunión que tuve en el año 91 en Londres. Era la primera vez que iba y cruzaba la City. ¿Y recordáis cómo eran los teléfonos móviles en esa época? ¿Cuánto sabía, cuánto costaban, quién los usaba? Y hoy tenemos un sistema, quiero decir, realmente la tecnología va a tal velocidad que previsiblemente esta pregunta no nos la haremos dentro de 5 años, porque los sistemas serán pequeños, del tamaño de un bolígrafo, me refiero para determinadas cuestiones. Vuelvo al tema que se ha discutido durante toda la jornada. Para mí el futuro y la clave no va a estar en la tecnología de secuenciación, va a estar en el análisis de la información. La gestión de la información va a ser la clave del desarrollo de la megasecuenciación aplicada en clínica. Lo demás es cuestión de tiempo. Bueno, yo opino igual que Guillermo.
en este momento, y supongo que esto depende de las características del centro y del lugar. En un centro, un servicio que a lo mejor tiene muy poquito volumen, no tiene recursos ni le va a compensar hacerlo. En nuestro centro a mí me gusta mucho tener la Next Generation Sequencing dentro del centro. Somos un centro de volumen muy grande de diagnóstico y nos hace falta. Me gusta también el hecho de tener las cosas en casa y donde la gente puede ir aprendiendo precisamente en lo que es interpretación y manejo, como tuvimos que hacerlo en las secuencias cuando aparecieron las secuencias automáticas, y en criterios de filtrado, y interaccionar con bioinformáticos y con grupos que nos den cada vez más interacción en lo que es el filtrado y la interpretación correcta de los resultados. Entonces me gusta, pero eso ya depende de las características de cada lugar. Nosotros estamos contentos teniéndolo allí, es necesario. Y nos quita, y nos es económicamente ventajoso, y nos ha cambiado un poco las perspectivas del trabajo. Esta es la verdad. Pero comprendo que este no es un modelo aplicable a todas las partes. Tengo suerte que ahora que soy el último puedo discrepar, y además será la última palabra. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo. Yo creo que una de las... Obviamente lo que está disparando esta revolución y el motivo por el que estamos aquí es básicamente, en cualquier caso, por la tecnología y el desarrollo tecnológico, y es el que sigue claramente acelerado. Y este desarrollo tecnológico hace que lo que ahora mismo se está utilizando tecnológicamente va a ser obsoleto en un muy corto plazo de tiempo. Y independientemente de la utilidad, y que estoy absolutamente de acuerdo con Ángel, el que tener toda la tecnología in situ fomenta la docencia y el que el personal se forme, está claro que no es eficaz desde el punto de vista de la perspectiva de país y la perspectiva institucional el que este tipo de tecnologías estén en los centros, como se ha demostrado con las tecnologías previas. Los secuenciadores no se le ha dado en la mayor parte de los centros nacionales la utilidad adecuada y suficiente. Los aparatos que se han invertido recientemente para realizar estudios de microarrays en los centros sanitarios no tienen en absoluto la utilidad suficiente y adecuada, y esta tecnología es bastante costosa. Yo creo que nuestro país ha ido por detrás clarísimamente de otros países en no establecer con buenas perspectivas de entrada un centro de genotipación a gran escala que se reconvirtiera en un centro de análisis genómicos, que existe pero que se ha creado, pero que no están claramente establecidos para dar el servicio que deberían dar, que era fundamentalmente técnico, para que cuando la tecnología pasa a ser claramente afordable y abordable por parte de las instituciones, la puedan incorporar internamente. Como siempre hemos hablado, es casi necesario en todos los casos realizar la validación, que se puede hacer por otras técnicas, y el informe final clínico sí que se tiene que hacer en las instituciones con este tipo de tecnología. O sea que yo creo que, aunque a medio o largo plazo la tecnología debería ser claramente incorporada a los centros, solo cuando esto fuera claramente eficaz, porque ahora mismo necesita el mismo servicio diagnóstico cualquiera que está en Andalucía, en Las Palmas, que el que está en la Universidad de Santiago de Compostela. Creo que Ángel y yo, voy a representarlo, diferimos claramente de esta aproximación, porque nuestra experiencia nos demuestra que la tecnología sin el conocimiento clínico y el abordaje clínico raramente avanza a esa velocidad. Y eso quizá ha sido uno de los problemas de este país, justamente, que no se ha hecho de esa manera. En todo caso, cada uno hace lo que puede en las circunstancias que tiene en el momento actual, y yo creo que estamos en un momento de transición extremadamente potente. En todo caso, lo que sí parece claro es que esta aproximación tecnológica, este nuevo modelo de aproximación genómica al estudio de las enfermedades o al diagnóstico de las enfermedades genéticas requiere una reestructuración en la forma en que abordamos esto en el Sistema Nacional de Salud. Me refiero a que no todo el mundo puede disponer de una determinada herramienta para el diagnóstico, porque probablemente no es necesario, no porque yo crea que deben tenerlo unos versus otros, sino porque probablemente con la capacidad que se está generando de diagnóstico y el tiempo en el que se hace, la tendencia será a generar centros de referencia dentro del propio Sistema Nacional de Salud, o al menos regionales, ¿no? Bueno, yo lo siento, Luis, pero estoy de acuerdo totalmente con Guillermo. Y decir que más que... es un instrumento más, es una herramienta más, y no es una herramienta tampoco hoy día excesivamente... O sea, es cara dependiendo de lo que hagas.
y te puede ser muy coste eficaz, y te aseguro que nosotros el coste y la eficacia lo valoramos a lo máximo. ¿Y qué pasa? Que es más bien un problema. ¿Por qué, por ejemplo, es cierto que hay muchísimos secuenciadores que no se utilizaron y que se compraron de forma masiva? Pero te aseguro que en los centros que hacen mucho diagnóstico, los secuenciadores los han exprimido al máximo y se les ha fundido los láseres por uso cada poco. Y entonces es una cuestión simplemente, eso es más un problema de ordenación del sistema, de lo que son los servicios de genética a nivel estatal. Lo que no es razonable es que en un hospital haya 5 servicios que den cosas de genética distintas sin ningún tipo de relación, ni formación, ni nada, ni controles de calidad, ni nada. Tenemos que ir por servicios estructurados y por un ordenamiento del sector clarísimo. Genética clínica ya. Bueno, yo perdonad, pero para resumir esta cuestión, que yo creo que iba a ser la última, yo la pregunta final está hecha adrede para que contestarais grosso modo cada uno como quisierais, pero que contestarais a esto, al modelo mixto, porque la respuesta para mí ya estaba dada, yo ya la estaba dando. Y la respuesta es que sí, el modelo es mixto en una estructura, por resumirla, yo creo que estaréis de acuerdo, yo estoy de acuerdo tal como lo planteáis cada uno, en una estructura reticular, una estructura de nodos, donde obviamente haya centros que sean capaces tecnológicamente, pero no estén aislados en la tecnología, obviamente, no pueden estar solo aislados en la tecnología, y que den resolución tecnológica no solo porque sea allí donde se hagan, sino porque sean capaces de reciclarse a los nuevos instrumentos y nuevas tecnologías que vayan apareciendo, porque en cuanto un centro pequeño, un servicio de genética, adquiera un equipo de estos, tardará años en volver a adquirirlo por su propio hospital, y entonces eso no va a ser realmente útil. Por lo tanto, nos interesa que lo tenga o no lo tenga el centro pequeño, exista el centro grande, que se pueda reciclar y esté estructurado en red. Por cierto, es una de las cosas que tienen que ver con la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras que coordino yo con el Ministerio de Sanidad y Política Social. Y la otra, obviamente, es que los servicios de genética, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha estado comentando Ángeles, que debieran ser únicos en los hospitales por la tecnología que utilicen y por el conocimiento clínico de la genética, con los genetistas clínicos y los asesores genéticos que puedan dar esa información real. No porque sepan más de la enfermedad ni menos que los especialistas. Los especialistas son para diagnósticos clínicos, el diagnóstico en su conjunto y la terapia, pero para el diagnóstico genético y el consejo genético obviamente hace falta algo más que saberse de pe a pa la enfermedad determinada. Hace falta otras herramientas que son también de importancia diagnóstica y terapéutica. Por tanto, yo creo que ese centro mixto, que tal vez lo que haya que hacer es definir cómo conseguimos hacerlo y que además no se quede fuera nadie que no tenga que quedarse, ni deje de estar nadie a nivel de centros que tenga, porque hará falta más de uno, pero tampoco una distribución regional. El taifismo es una de las cosas que destroza a lo mejor el sistema sanitario hispánico. Digo hispánico por si acaso. ¿Me entendéis, no? Bueno, fuera de estas cuestiones. Yo creo que ya con estas cuestiones hemos tocado muchos temas que tienen que ver con las cosas que se han hablado. Se ha intentado de alguna manera mostrar que hay un continuum entre investigación clínica, entre datos que salen de investigación y diagnóstico clínico genético, la utilidad de trabajar con material clínico bien orientado desde el punto de vista bioético para la investigación genética de esas enfermedades y de esos enfermos. Es muy importante tener claro que vamos hacia tecnologías que van a dar mucha información. Tenemos el exoma y tendremos el genoma, que aún dará mucha más información, incluso de cómo interacciona esa región intergénica del cromosoma 9 con la 17 para regular un gen determinado, porque la ubicación de los cromosomas en el núcleo pues tenga una arquitectura específica. Todo eso también será muy importante saberlo, de cara a saber los resultados que da tener o qué condiciona que haya un síndrome clínico o una expresión clínica determinada. Y la otra cuestión fundamental, pues lo que estamos comentando. Tal vez yo creo que tendremos que pensar cómo desarrollamos una estructura en red real en este país que no hemos conseguido montar bien en lo que corresponde a los estudios genéticos, genómicos, diagnósticos de los servicios de genética que hay en hospitales y de los centros en hospitales y en no hospitales que pueda haber que den la tecnología de nivel. Muchas gracias a los tres por vuestra presencia y por haber estado aquí compartiendo, y gracias a vosotros. Me han pasado un papel. No ha habido más preguntas, pero me han pasado un papel que tenemos ahora al coffee break, el descanso, y, bueno, en 5 minutos. Nos queda 1 y medio, si acaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sí, perdonad. Antonio, Manolo, 2 preguntas. No os vayáis. Es que he leído que eran 5 minutos, por lo tanto nos queda 1 minuto y medio.
Solo un pequeño comentario. Perdonad, Ángel, Luis. Sí, Solo un pequeño comentario de lo que habéis comentado. Comentáis Soma 500, ¿cuántos euros habéis dicho? Sí, el coste de la tecnología. Yo es que lo veo ahora en la vida real, lo que ocurre, por ejemplo, en mi hospital, cuando pide algún gen concreto, han mencionado Walker-Walbur, etcétera, a lo mejor lo tienen que pedir fuera, a lo mejor a un centro extranjero, y estamos hablando de 1000 y pico euros. Entonces no me cuadran los números. Teniendo en cuenta que luego el coste de personal, digamos, hay un buen servicio genética que tienen conocimiento suficiente para interpretar esos datos, con unos costes de personal muy fijos. Pues ten en cuenta que a la baja también, que nos ha rebajado el sueldo, el análisis de esos datos requiere más tiempo que el análisis habitual, eso también hay que tener en cuenta. Bueno, quizá comentar que contando todo, a nosotros básicamente un exoma nos sale por 1.200 euros. A nosotros también, es personal, amortización de equipos, Contando todo. espacio, todo. Es como se calculan las cosas. Sí, una pregunta muy rápida. Bueno, antes que nada, daros la enhorabuena porque me parece que la organización de este acto es muy interesante. Yo coincido con vosotros en la pasión por estas nuevas técnicas de NGS, que está claro que abren una serie de horizontes impresionantes. Sin embargo, yendo a la primera pregunta que planteabais, la relación entre las técnicas convencionales de secuenciación, de Sanger, y las técnicas más modernas, yo quería ir en este sentido a plantearos que a veces los científicos, pues en nuestro entusiasmo por lo nuevo, pues podemos llegar a dar un mensaje de como que ya prácticamente no existe las técnicas más antiguas, que efectivamente, como habéis dicho vosotros, hay que utilizarlas, y como en la mañana también se decía, cualquier resultado de análisis mediante NGS después hay que validarlo mediante las plataformas convencionales de secuenciación de Sanger. Pero yo iba por esto porque yo he llegado incluso a ver un informe en el cual se llega a decir que ya es totalmente innecesario utilizar la secuenciación de Sanger, y que hoy en día, pero ese informe estaba escrito y documentado, decían que ya se pueden hacer todos los diagnósticos genéticos mediante técnicas de NGS y que era absolutamente caduca una plataforma de secuenciación Sanger. ¿Podéis emitir alguna opinión al respecto un poco? Bueno, nada, que debe ser que gente que quiere vender mucho, pero hay que analizar las cosas de forma críticamente, y tienes toda la razón. Lógicamente hay que confirmar todo por Sanger y sigue siendo el gold estándar de lo que es el laboratorio. Eso es. Creo que el recorrido de ese comentario es cero. Es decir, todos hablamos de lo mismo, y además NGS, y creo que se lleve diciendo todo el día, es una técnica en proceso de validación ahora mismo. Es muy útil, nos da muchas ventajas y ahí estamos. Pero bueno, tenemos pasión, pero básicamente por nuestro trabajo y por nuestros pacientes, no tanto por la tecnología, que es útil en la medida que nos ayuda a los demás. Y ya acabado, tenemos el café.